amigas de Epicentro, bienvenidos a El Perú en el Diván. Ya saben que este es un espacio que tenemos en alianza con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, en el que hacemos reflexiones, ponemos un poquito al Perú como paciente, el comportamiento colectivo, para que los que saben de psicoanálisis, los expertos de la sociedad, pues nos digan qué es lo que pasa, qué hay en nuestro comportamiento colectivo que hace que ¿qué hay en nuestra conformación como sociedad y como seres humanos que hace que el comportamiento colectivo sea ese? El tema de hoy es algo que no es exclusivo del Perú, pero vamos a hablar hoy del Perú, que es esta fascinación que tenemos por conocer la vida privada de los demás, por conocer las miserias, las desgracias, las infidelidades, particularmente las cosas de cama de la gente. ¿Por qué nos interesa la vida privada de los otros? Y lo vamos a hacer de la mano de María Pía Costa, que me ha dicho que sí a esta entrevista. Yo estoy encantada de tenerla. Hola María Pía, bienvenida a El Perú en el Diván. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, Clara Elvira. Muy bien, María Pía. Empecemos en orden. ¿Es un comportamiento extraño el que nos interese la vida privada de los demás? ¿O es humano y natural que queramos ser chismosos, cotilleros, como lo quieras llamar? Mira, la curiosidad es lo más humano que hay. Hay quienes dicen inclusive que es un instinto, lo tienen también los animales. La curiosidad es lo que nos permite conocer, informarnos, complejizar la realidad, aprender, explorar. Entonces, la curiosidad sí, es algo que nos... Estaba revisando Harari y él plantea que el chismorreo surge muy tempranamente, como los 70.000 años ya el hombre tenía esa particularidad que no tienen necesariamente otros animales, que es el chismorreo, es decir, hablar sobre las cosas y sobre las personas y esconderse para decir algo sobre el vecino. Entonces, esto es muy antiguo y muy propio del ser humano, ¿no? El chismorreo y la curiosidad. Ahora, que disfrutemos con las desgracias ajenas, porque hay que entender que en esta curiosidad, en este interés por saber lo que le pasa a la vecina, lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a un futbolista, lo que le pasa a un periodista, pues hay una cierta dosis de venganza, ¿no? Bueno, yo no soy el único que sufre. ¿Es eso? ¿Hay algo de eso, de equilibrio de sufrimientos en el mundo? Es exactamente eso. O sea, qué suerte que le pasa a otro y que no me pasa a mí. Y si a mí me pasó algo semejante, qué suerte que también le pase a otros. Claro que sí, es una manera de compensar el sufrimiento, pero también es una manera de entender, yo creo que es una manera de aprendizaje sobre cómo viven los otros y compararlo con cómo vivo yo, qué decisiones tomo yo, qué decisiones toman los otros. Claro, tú estás enfocándote en el lado del morbo, ¿no? O sea, hay la curiosidad y hay el morbo, que tiene que ver el morbo sobre los chismes, básicamente los chismes sexuales y los chismes económicos. Esto, pero también está el morbo por lo macabro y por la muerte, ¿no? Esto de que vemos un accidente en la calle y todos paramos a mirar, y mientras más sangre hay, más nos detenemos. Es como que nos maravilla ver en otros lo que podría sucedernos a nosotros y que felizmente no nos está sucediendo. Hay algo de eso, pero también hay el espanto de estas cosas me podrían también pasar a mí. Esto, creo que son muchos elementos los que intervienen en las narrativas. El hombre, desde que tiene lenguaje, genera narrativas sobre los héroes, sobre las batallas, sobre las costumbres, sobre todo, sobre el mundo, sobre la creación del mundo. Necesitamos, yo creo, historias. Y claro, nos producen mucho mayor atractivo las que son más picantes, que tienen que ver básicamente con sexo o con muerte, claramente, ¿no? Ese tipo de sufrimientos, esos dramas que afrontan, y particularmente los famosos, ¿adormecen la empatía
o generan empatía? ¿Tú crees que cuando vemos, no sé, voy a hablar de Shakira y Piqué, ¿no? Una pareja tan mediática, tan conocida, con unos niños lindos que lo tienen todo, porque para los estándares que tenemos, uno dice, bueno, ella es exitosísima, él es exitosísimo, tienen dinero y sufren, y ella sufre y hace una canción contra Piqué y se desquita. Entonces, ¿eso qué genera? ¿Genera empatía? Uno dice, pobrecita, la puedo entender, o más bien nos aleja de la empatía. Yo creo que genera de todo en las distintas personas. Y dependiendo de las experiencias de cada uno, genera empatía. Yo he escuchado muchas mujeres muy contentas con la canción, otras mujeres que les parece un escándalo, que haga esto teniendo hijos. Genera dependiendo de la situación de cada persona y de cómo las personas lo interpretan. Yo creo que ahí es muy difícil generalizar y sacar una sola conclusión. Lo que demuestra esto es otro aspecto del tema de la curiosidad sobre los otros y es cómo en la actualidad la vida privada se hace pública. Y al hacerse pública está al alcance de todo el mundo. Y al estar al alcance de todo el mundo puede opinar, porque está ahí puesta justamente para que se opine. Entonces, esto genera mucho mayor chismorreo, si quieres, y mucho mayor posibilidad en que todos puedan opinar y todos puedan decir algo sobre esto. En sentido positivo, en sentido negativo, en sentido neutro, en sentido moral, cada uno opinará según su parecer, ¿no? Pero yo creo que es propio de estos tiempos, la intimidad se muestra. O la muestra uno mismo a través del Facebook, del Instagram, o te la muestran a través de te sacan tus verdades, ¿no? Sobre todo si eres famoso. Estaba pensando, escuchándote, en Lady Di, por ejemplo. Lady Di fue una mujer amada por el mundo entero, que terminó muriendo producto de ese amor en la medida en que el acoso, la persecución de los paparazzis, pues provocaron ese accidente, lo sabemos. También es verdad que hay un comportamiento general diferente según se ame o se odie a esa persona que está en medio que es protagonista del escándalo, digamos. Lo de Lady Di está más en la línea de la fascinación por los personajes importantes, por los personajes atractivos, por los héroes, si tú quieres, de la civilización. Sean actores de teatro, sean miembros de la realeza, intelectuales, políticos. Y siempre hay una fascinación por seguir las historias de estos personajes, que son entre modélicas y entre, digamos, lo que yo creo que está sucediendo hoy en día es que hay una democratización de la posibilidad de contar las historias. Ahora cualquiera pone en Instagram su historia y la cuenta y puede ser vista por muchas personas. Y entonces hay un traslado de las vidas íntimas y privadas a las pantallas y al mundo de afuera. Yo creo que con consecuencias complicadas porque tengo la sensación de que es como que si el mundo interno, el mundo privado, se vuelca hacia afuera. No solo en una búsqueda de conexión con otros seres humanos, sino en una búsqueda de poner fuera el pensamiento, la mente. Y entonces hay una pérdida, me parece, de la intimidad, de la búsqueda de la reflexión interior, del pensamiento interior. Y eso a mí me da pena. Yo creo que no tenemos que mirar todo lo que sucede hoy en día en sentido negativo, porque hay muchas cosas negativas, muchas cosas positivas, pero hay algo de esto que a mí me preocupa. Y me preocupa también que esta civilización, esta cultura de la imagen, nos lleva a cada vez mayor superficialidad en el pensamiento, en la reflexión, reflexiones más breves, el lenguaje se restringe, se hace menos complejo, un emoticón expresa
frases enteras sobre la emotividad. Y entonces se va reduciendo el lenguaje y se reduce la capacidad de pensamiento, porque nosotros pensamos con lenguaje. Y entonces tiene sus complicaciones todo esto de las pantallas y de la vida puesta en las pantallas. La exposición de las personas. Estaba pensando antes de esta entrevista en algo que vi hace un tiempo, después de que terminó la presidencia. Barack Obama se reunió con unos chicos, unos jóvenes, y les dijo: tengan cuidado con el Facebook. Si yo hubiera tenido Facebook cuando tenía su edad, probablemente no hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Porque cuando uno es joven, hace cosas que de pronto después no quiere, sobre las que no quiere que quede en evidencia, digamos. Y entonces pienso en los efectos, escuchándote, en los efectos que puede tener sobre el futuro de la gente que se ha expuesto o que la han expuesto, que han expuesto su intimidad. Pienso en hijos de mujeres a las que han mostrado saliendo de un hotel, o pienso en hijos y familiares de hombres que han tenido un escándalo de infidelidad y que su familia se ha desbaratado, más en los herederos que en los propios protagonistas. ¿Qué opinas de eso como sociedad? ¿Qué efecto podemos tener de aquí a un tiempo con eso? Mira, por un lado, me haces recordar una cita que leí a Irene Vallejo en El infinito en un junco, un libro maravilloso. Y ella hace mención, no tengo el nombre de un personaje griego al que le preguntan qué le parece esto de la escritura. O sea, comienza a expandirse la escritura. Y él dice, eso va a ser el fin del pensamiento y de la memoria, porque vamos a tener todo escrito y ya no vamos a tener que usar nuestra memoria interior para recordar. Y todo el conocimiento va a ser exterior y va a estar escrito y lo vamos a poder leer y ya no va a ser un conocimiento propio del interior. Yo he revisado esto porque yo había leído hacía un par de años ese libro de Irene Vallejo y lo vengo revisando y esto es exactamente lo que está sucediendo también hoy en día. Entonces me pareció fresco. De repente tenemos que darnos cuenta que muchas veces hemos sentido en la historia de la humanidad cambios tan radicales que nos movilizan, nos complican, porque suponen maneras distintas de conocer, de pensar, ¿no? Ahora con el tema de la inteligencia inteligencia artificial, ¿no? Uno se dice, ¿qué va a pasar con el conocimiento? ¿Qué va a pasar con nuestras capacidades? Eso, todo el conocimiento va a estar colocado en las computadoras. ¿Y qué va a pasar con nosotros, no? Hay gente que está ahí, hay académicos que están firmando cartas diciendo que esto va a ser el fin de la humanidad, del hombre como capacidad de pensar. ¿Será? ¿No Es será? posible. A mí lo que me preocupa más de la inteligencia artificial es la capacidad que va a tener de generar una realidad virtual. Por ejemplo, uno va a poder hacer un holograma de uno mismo como uno quiera, poniéndole las características que quiera, haciéndole decir lo que quiera. Y mi miedo es que no sepamos distinguir la realidad real de la realidad virtual. Eso es lo que a mí me angustia con respecto a la inteligencia artificial. Pero me imagino que habrá muchos beneficios también y muchos otros perjuicios que ni vemos por ahora, ¿no? Sí, a mí me parece, y te quiero plantear esta pregunta porque con esta exposición en las redes y este seguimiento, esta incursión a la vida privada de la gente, también se derrumba de alguna manera los mitos, se derrumban. Hay un momento en que pensamos que los famosos, la gente con poder, pues es un poquito sobrehumana, que no tiene fragilidades, que las mujeres no tienen celulitis, que los hombres no se les crece la barriga. Entonces, cuando ves un actor que tiene barriga, un señor con barriga y que era un guapote de los años 80, como que tienes una cierta revancha, ¿no? O las mujeres que ven que un paparazzi graba o toma una foto a una estrella de cine que fue linda y que tiene celulitis en las piernas, dices, bueno,
no soy la única que tiene celulitis. Es también un derrumbe de mitos esta incursión a la vida privada, este chismorreo, este cotilleo alrededor de lo que viven los demás. Sí, claro, claro. Y ahí aparece la envidia humana, ¿no? Es decir, destruir estos mitos perfectos y demostrar que no, que son tan imperfectos como nosotros, ¿no? Ujú. Felizmente también tiene celulitis, felizmente es panzón. Pero como te digo, hay distintas lecturas. También habrá las lecturas del, bueno, qué bueno, está envejeciendo el panzón y bueno, está envejeciendo como yo, así es. Esto, yo creo que habrán distintas lecturas dependiendo la posición en la que se encuentre cada uno. Ujú. Y que, Pero, claro, y que dale, además queda huella de esas cosas, ¿no? sí, sí. Que antes, supongo yo, hace, no sé, en los años 50, pues no había cirugías estéticas tantas, pero ahora el registro pues demuestra que algo se hizo en la cara, que se operó la nariz, que se puso, que se estiró o que no se estiró, y eso también tiene que ser muy fuerte para una persona en el escenario público que le estén siguiendo permanentemente y le estén poniendo en evidencia sus fragilidades y develando los truquitos que tiene para mantener el mito. Esto de las redes sociales es una cosa tremenda. Yo conozco gente cercana que vive mucho de las redes sociales y viven en una ansiedad por cuántos likes, en una ansiedad por las agresiones, en una ansiedad por las fotos, por lo que se dijo, por lo que no se dijo, y no pueden dejar de estar conectadas y seguir alimentándose de estas redes sociales, pero sufren tremendamente. Mira, con la pandemia, nosotros en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis abrimos una línea de escucha para atender a las personas que estuvieran en mucha ansiedad. Y yo tuve la posibilidad de conversar con una mujer joven que se había ido de luna de miel a una de estas islas con su esposo. No había podido hacer, no lo había podido hacer con su matrimonio porque no había podido juntar el dinero y ya embarazada de 6 meses logran irse con su esposo unos días a una de estas islas y le agarra la pandemia y está muy angustiada porque no puede regresar, no tiene su médico cerca, no sabe si va a terminar dando a luz en una de estas islas, el hotel le sale carísimo, está sumamente angustiada. Pero lo que más la angustia es que cuando ella cuenta su situación a sus amigos en las redes sociales, la bombardean diciéndole que eso le pasa por tonta, que quien la manda a irse a una isla, que es una pituca, que es una engreída, siendo una mujer que no es para nada de sectores socioeconómicos altos, la envidia de sus amigos porque ella ha podido hacer este viaje de sueño, le cobra. Y esa es su mayor ansiedad en este momento. La rabia me dice, yo no sabía que me odiaban tanto. Y es que las redes sociales permiten este desahogo del sentimiento que salga y pues si es, y además estos sentimientos suelen ser contagiosos. Comienza uno y siguen y no paran, ¿no? Ujú. Qué preocupación. Me quedo más preocupada que antes de empezar esta entrevista, María Pía, porque me inquieta mucho pensar que, no sé si vamos un poco en reversa. ¿Crees que socialmente todos estos desafíos, esta época de transición tecnológica, nos hace ser un poco menos humanos? Más en un momento te traicionó el subconsciente. Tú eres la que sabe de psicoanálisis y dijiste A ver. inteligencia emocional en vez de inteligencia artificial. ¿Estaremos perdiendo inteligencia emocional por ganar inteligencia artificial? Sí, mira, todo es una gran incógnita ahora. O Ujú. estamos, como algunos dicen, hacia el fin de la humanidad, puede ser, o estamos frente a un cambio que yo creo que tendría que ser cualitativo, diferente, de repente vamos a entrar a una dimensión otra, que ahorita no la podemos imaginar, y a otro tipo de funcionamiento. Yo tengo esa idea, ¿no? Algo, un cambio muy radical, que no lo vemos venir y que todavía no lo podemos entender. Ujú. Bueno, pues ojalá que sea para mejor.
Ojalá que sea para mejor. María Pía, gracias por estar en el Perú en el diván. Muy, Oye, te agradezco mucho por la entrevista. muy bien, Hasta ustedes, pronto. gracias por acompañarnos siempre. Ya saben que aquí hacemos contenidos para que nos ayudan a reflexionar, a entendernos, a parar un poquito y pensar sobre cómo somos y cómo nos comportamos. Hasta pronto.